Le daría el micrófono al pastor. Es tanta la gratitud y su presencia. Vamos a pasar a los niños. Amén. Hoy hay bastantes niños. Rebe. Muy buenos días, amados y amadas del Señor. Qué bueno es estar juntos. Qué bueno es celebrar juntos el Día del Señor. Hoy tengo gente linda que nos honra con su visita. De verdad que bienvenidos a casa. Siéntanse como en la familia. Voy a pedirle a usted, de verdad, de todo corazón, regáleme 45 minutos, porque el tema de hoy está muy interesante. Si usted está pasando por alguna circunstancia, usted está pasando por una crisis, usted está pasando por un problema, o se avecina un problema porque le dijeron que se avecina un problema. Usted vino al mejor lugar, de verdad. Dios tiene una palabra para usted. Vamos a ver la crisis desde el corazón de Dios. Todas las crisis son buenas, muy buenas. Y aunque usted no lo crea, son muy buenas. Nelita, son muy buenas. Ver ahora de toda la familia es muy bueno. Muy bueno. Y todas son lindas. Gloria al que vive. Ya viene papá. Ya viene. Ya viene papá. Déjeme contarle una historia. Es una leyenda china. Quiero leérsela literalmente. Préstele mucha atención, a manera de introducción. Cuenta en el caso de una pareja de ancianos que deseaban ardientemente tener un hijo. Ese era el anhelo de ellos. Ese era el sueño de ellos. Ese era el proyecto de ellos. Ya estaban ancianos, pero ellos querían tener un hijo. Después de varios exámenes de tanta mano de médicos, porque ellos tenían un problema de esterilidad, al fin tuvieron un hijo. El día que nació, los visitó un ángel. Presten mucha atención. El día que nació el niño, los visitó un ángel. Y les dijo que podían pedir cualquier cosa que Dios se las iba a conceder. Después de mucho pensarlo, le pidieron para que su hijo nunca tuviera un sufrimiento en la vida, y mucho menos una enfermedad. ¿Le pediría usted eso al Señor? Que sus hijos nunca tengan una enfermedad, nunca tengan un sufrimiento. Les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Le pedirían ustedes eso al Señor? Que sus hijos no tengan ningún sufrimiento en la vida, ni ninguna enfermedad le venga. Porque ustedes ven la perspectiva del dolor desde ustedes, no del Señor. Póngale mucha atención, póngale mucha atención. El ángel del Señor les dijo
que podía concederles que pasara eso. Porque su opinión era la que ellos querían, pero no era conveniente. ¿Me escuchó eso? Era la petición de ellos, pero no era conveniente. Pero ellos insistieron en que Dios les concediera eso. Según dice la leyenda, que finalmente los ancianos murieron y no pudieron ver mucho tiempo a su hijo para creer que su hijo no les iba a pasar nada. Llegó a ser uno de los más grandes tiranos donde vivía. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué llegó a ser el más grande tirano donde él vivía? El niño que los padres le pidieron al Señor que nunca tuvieran un sufrimiento y mucho menos una enfermedad. ¿Qué es lo que pasa con el sufrimiento? ¿Cuál es el concepto que nosotros tenemos del sufrimiento? Lo único que hace el sufrimiento es conducirnos al Señor. Sin sufrimiento no nos acercamos a Dios. Pareciera como que el sufrimiento es un antídoto que Dios usa para atraerte a Él. Escúchame esto. El hombre que no ha sufrido no tendrá la madurez suficiente para amar de verdad a los seres que están a su lado. Pareciera como que el sufrimiento activa algo en su interior. Pareciera como que el sufrimiento lo que te lleva es a despertar un amor por las personas que sin sufrimiento usted las vería de lado. Acompáñame al libro de Eclesiastés, por favor. El sufrimiento es un tesoro en las manos de Dios. El sufrimiento es un tesoro en las manos del Señor. Eclesiastés capítulo 7, versículo 13 y 14. El sufrimiento es una de las herramientas que Dios usa para llamar nuestra atención. El sufrimiento pareciera como que es un asunto que Dios usa para detenerte. Eclesiastés 7. Escúchame bien esto, porque esto es muy importante. El sufrimiento te lleva a cumplir el propósito de Dios. Porque solo de esa manera, acercándote tú a Dios, tú vas a tener la oportunidad de que Dios hable contigo en medio del dolor. Es cuando Dios más habla contigo. Y es cuando nosotros menos lo escuchamos. ¿Cierto? Pareciera como que se nublan o se tapan los oídos. Y no le prestamos atención porque Dios habla con nosotros. ¿Lo tienen? Dice la Sagrada Escritura. No sé si difiere de la que usted tiene ahí en pantalla. Acepta el modo en que Dios hace las cosas.
acéptalas. Qué difícil es eso, ¿verdad? Y muchas veces ni entendemos que es Dios el que intervino en una circunstancia. Porque ¿quién puede enderezar lo que Él torció? ¿Acaso lo podemos enderezar? ¿Verdad que no? Versículo 3, 14. Disfruta de la prosperidad mientras pueda. En otras palabras, disfruta lo que tiene. Disfrútalo. Es sano, es bueno. Pero, ahí hay un pero. Ese pero cambia una circunstancia. Cada vez de que en la escritura hay un pero, deténgase. Porque ese pero es lo que Dios nos va a enseñar. Cuando lleguen los tiempos difíciles, ve el pero. Porque este pero es reflexivo. Es como un intermitente que nos hace a uno, sí, porque todos queremos estar en la prosperidad, disfrutar la prosperidad, gozar de la prosperidad, viajar en la prosperidad, pero el Señor tuvo que poner ese pero en medio. Y dice, cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. ¿Lo ven? Lo bueno y lo malo. Dios mete mano en ti y en mí. Entonces, toda circunstancia, por difícil que sea, como la que vivió Nelita, ¿sí? Todo tiene que ver con Dios. Porque Nelita quisiera ver todas sus hijas florecer, reverdecer, crecer sanas y alegres. Pero en un de repente Dios hace un giro. ¿No es cierto que esta circunstancia le llamó la atención a toda la familia? ¿Verdad? Y el más alegre soy yo, porque yo quería verlas a todas juntas. Qué curioso, porque si no hubiese sucedido algo, quizás ellos hubieran seguido en sus casas. Tiene un fin. Todo tiene un fin cuando Dios interviene. Ahora escúcheme esto. Recuerde que nada es seguro en la vida. Nada. Absolutamente, ni aún la salud es segura en la vida. Porque en un de repente puede dar un giro. Hoy estamos bien y en la tarde podemos estar de emergencia a algún lado. ¿No es cierto, Nelita? Entonces no hay nada seguro. Ahora prestémosle atención a esto, porque esto es muy importante. No existe una posición delante del león. No se iza una vela hacia la tormenta. No se puede contener con el Todopoderoso. ¿Acaso que usted iza una vela cuando la tempestad viene en contra suya? ¿Verdad que no? Sería al revés, ¿no? Josué, ¿verdad? Como para que te lleve. ¿Habrá una posición para que usted se enfrente a un león? Me imagino que Correcaminos nos daría el mejor consejo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Llamado Osorio. ¿Quién puede contender con el Todopoderoso cuando envía una circunstancia? Préstele mucha atención porque le voy a desnudar a usted el corazón de Dios en el tema de esta mañana. En el Salmo 119, acompáñeme para que vea qué interesante. Salmo 119, verso 71. El salmista dice, bueno, me es haber sido humillado. Bueno. ¿Por qué fue bueno? Si no lo hubiera humillado, ¿qué hubiese sido del salmista?
Si no nos sucede algo en nuestra vida, ¿qué hacemos? Si el que menos de verdad nos cuesta buscar es el que nos da todo. Y entonces dice el salmista, para que aprenda tus estatutos. Yo quiero que usted subraye esa palabra porque se la voy a explicar. Estatutos. ¿Alguna vez usted ha estudiado esta palabra estatuto? Esta mañana usted va a aprender qué significa, el por qué el salmista dijo que era bueno para él ser humillado. Y él resalta una palabra, dice estatutos. ¿Para qué? Para aprender sus estatutos. Dice en la otra versión, lenguaje actual, estuvo bien que me hicieran sufrir porque así entendí tus enseñanzas. De lo contrario, nosotros obviamos la palabra de Dios. No queremos nada con Dios porque estamos bien. ¿Quién necesita ir al hospital ya? Nadie. Pero gracias a Dios existe el hospital para emergencias tan oportunas como las que pasó. Nelita, ¿verdad? Bueno es Dios que nos envíe el sufrimiento. ¿Por qué? Porque nos va a enseñar sus estatutos. Entonces, esto me hace a mí hacerme una pregunta. ¿Usted quiere que yo le enseñe esta teología? ¿A quién le gusta esta teología? La teología del sufrimiento. Usted tiene que aprenderla. Tiene que aprender el sufrimiento, pero desde la óptica de Dios. Yo le estoy dándole vuelta al corazón de Dios para que usted lo pueda entender. Que Dios no se goza, ni se ríe, ni se mofa cuando viene un sufrimiento a un hijo, a una hija de él. No. Al contrario, el que tiene más expectativa en el sufrimiento es Dios. Y esto me hace a mí entender realmente algo bien interesante. Escúchame bien. Lo que significa esta palabra, estatuto en hebreo. Esta palabra en hebreo significa moldear, significa reestructurar, significa castigar, significa rebajar, significa debilitar. ¿Quiere que le siga diciendo palabras? Para ver si ya me entendió. Y esto me hace a mí entender que lo único que Dios quiere es que si usted va para el norte, se devuelva porque el camino al cielo es al sur. El sufrimiento lo que le está haciendo a usted el Señor es eso. Es hacia allá. ¿Sí? En el Salmo 71, en el Salmo 119, 71, la palabra que el salmista está diciendo es, mira lo que significa estatuto. Dios está esculpiendo sus estatutos en tu ser, en tu corazón. Como un cincel que Dios toma en su mano y empieza a esculpir toda su palabra en su ser interior. Nadie absolutamente podrá ver la palabra de Dios en lo externo suyo. Nadie. Toda la palabra que Dios está esculpiendo es en su interior. ¿Por qué? Porque la única que puede trabajar con el alma suya, que es la que muchas veces nos tuerce el camino, es la palabra que esté grabada en nuestro interior. Entonces lo que está diciendo el salmista, si vamos al versículo 92 del mismo Salmo 119, usted va a entender algo. Dice, si tu ley no hubiese sido mi deleite,
mi delicia entonces habría perecido en mi aflicción. ¿Lo ve? ¿Por qué Dios envía el sufrimiento? Por una sencilla razón. Antídoto. Antes de que llegue la medicina. Porque nosotros corremos, cuando pasa alguna circunstancia, corremos al botiquín. Porque ese es nuestro primer aliado. Botiquín. Pero si nosotros entendiéramos que el Señor primero esculpe, trabaja, graba en su interior, lo que está haciendo es algo preventivo para cuando venga el sufrimiento no te sorprenda. ¿Están entendiendo el versículo 92? 92. Ninguna enfermedad, ningún médico te sostiene en el sufrimiento. Te alivia. Pero el único que cura y que revierte es Dios. ¿Me están entendiendo? Corremos hacia el alivio. Pero el único que le puede decir a usted, deténgase, yo quiero sanarte, es lo que yo tengo esculpido adentro. ¿Me estoy dando a entender? ¿Alguna mano que me diga, no entiendo, pastor? ¿Sí entienden, verdad? Qué bien que explico yo. En serio. Ahora mire esto. Mire esto. Mire qué interesante está esto. Bajemos al versículo 42 del mismo Salmo. Salmo 119, pero ahora en el versículo 42. ¿Quién te sostiene en aflicción, en el sufrimiento, en la circunstancia? Dice el versículo 42, y daré por respuesta a mi avergonzador. ¿Qué? Si tú le dices a la circunstancia, por difícil que ella sea, que yo en uno he creído y que en uno me he sostenido, es en su palabra. Mi amado hermano, antes del botiquín, asegure que su depósito en el cuenco esté lleno. ¿Quiere que le repita eso? Antes que el botiquín usted corra a auxiliarte, asegúrate que tu cuenco esté lleno de palabra. Porque es la única que te va a sostener en una circunstancia. Nelita, ¿por qué corriste a la oración? Porque tu depósito está lleno. Y le dijiste a tu avergonzador que mis hijas en la palabra están esculpidas. Entonces yo puedo entender que la aflicción, la circunstancia, por difícil que ella sea, notifíquese el diablo y el mismo infierno que el cáncer y que le dan un mes de vida. Mi amado, se despertó el cielo porque su interés en recibirte. Todo lo que venga de ti, o que salga de su interior, te va a sostener arriba. Apunte hacia arriba. Escúchame, porque esto se pone bueno. ¿Por qué la aflicción es buena? La aflicción es buena porque te tiene que traer un equilibrio en tu vida. Si no existiera el sufrimiento, muchos se salen de la tangente. Muchos se salen de creerse superhéroes. Vamos a 2 de Corintios. Miren lo que dice. 2 de Corintios. La enseñanza más práctica que usted va a recibir en este día. 2 de Corintios, capítulo 12, a la altura del versículo 7. ¿Llegó Ernestito? Palabras textuales del apóstol. Vamos a ver qué nos enseña el apóstol. Dice,
Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, no dice esa versión esa. Yo estoy en otra. Pero no importa, es lo mismo. Sí, no dice eso. Maricruz. Es así. Entonces sigue diciendo, para impedir que me volviera orgulloso. Imagínese el alcance, la estatura, la madurez que el apóstol Pablo estaba recibiendo. Un hombre que más o menos escribe el 75% del Nuevo Testamento, las revelaciones impresionantes, las idas al cielo. No sé si fue en la carne, no sé si fue en el espíritu, pero lo que yo sí sé es que yo fui, digo el apóstol. El cómo no importa. En el estado fue en el espíritu, porque ni aún lo entiendo. Pero se me dio un aguijón, se me vio, como decir, como un mensajero del mismo infierno, para que me pusiese, óigame, como anclas mis pies sobre la tierra y que no me sobrepase de creerme lo que yo soy suficiente. En otra palabra, ubícate. El sufrimiento, muchos a nosotros nos hace falta para ubicarnos y bajarnos él. O lo digo mejor, el orgullo, ¿verdad? Porque nos creemos auto, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo lo que nos está diciendo es, le doy gracias a este aguijón. A resumidas cuentas, cómo ande, cómo esté, lo que yo sí sé es que me está ubicando, que no me enaltezca, que no me sobrepase. ¿Sí me voy a entender? ¿Cuánto necesitan un mensajito de estos? ¿Verdad? ¿Ya que sí? A veces un demonio a la par de uno, ¿en serio lo ubica? Opa, ¿quién dice eso? ¿Cuál es esa teología, pastor? Sí, lo está diciendo el apóstol Pablo. ¿O soy yo? Ubiquémonos, porque esa es la verdad. ¿Cuántos de aquí son orgullosos? No os hagáis, yo me voy a volver. ¿Usted me entiende? ¿Verdad que sí? Y a veces es bueno que el infierno nos haga pum, pum, ubícate. ¿Sí, Osorio? Pregúntale a la oña si yo soy orgulloso. Cuidado, le contesta lo contrario. ¿Sí me voy a entender? Todos tenemos algo. Entonces, voy a llevarles a una historia. Vamos al libro de Lucas. Voy a ponerle dos ejemplos para que nos ubiquemos. Dos ejemplos de esto. Lucas, capítulo 15. Decir que el sufrimiento en los hijos de Dios no tiene sentido es como decirle a Dios, usted no tiene propósito conmigo. ¿Verdad? Es como añadirle al Señor un despropósito. Usted en lugar de cumplir mi propósito, me lo está quitando. Mírame. ¿Llegó? ¿Cuántas veces se ha leído esta historia? Lucas 15:11. ¿Cuántas veces? Sí. Pero ahora lo vamos a entender de la perspectiva del Señor y no de la nuestra. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él le repartió los bienes. Buen padre, ¿verdad? Le dio todo a su hijo. ¿Ok? Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo, ¿cómo? Bueno, si lo vamos al hebreo, dice que andaba viviendo pervertidamente. En otra palabra, viviendo la vida loca.
De ahí fue donde este cantante, Richard Smith, ¿verdad? Ok. ¿Usted me está entendiendo? Ahí fue donde sacó esta frase. Viviendo la vida loca. Muy bien. Ahora bien, ¿fue necesidad del Señor darle los bienes que necesitaba él? Bueno, usted los quiere, tómelo. ¿Cuánto le hemos pedido a Dios un adelanto de la bendición? ¿Cuántos se han descarriado? No os hagáis. O solo el pastor. ¿Se da cuenta? Que usted le pide un adelanto al Señor. Eso es como la empresa. Hágame un vale. Ve, cuando yo trabajaba, yo pedía los vales. Cuando llegaba el fin de semana no recibía dinero. Y digo, ¿pero qué es esto? Y era que todo me lo había comido entre semana. ¿Verdad? Había vivido la vida loca. Me volví loco. Gasté todo lo que tenía. Muy bien. Eso es normal. Pero aquí hay algo bien interesante. Versículo 14. Vamos al 14. ¿A dónde nos lleva esto? Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Fue bueno que le sucediera esto? Porque si no hubiera gastado la plata, hubiera seguido viviendo la vida loca. Pero cuando vino la crisis, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién está más interesado en que tú vuelvas? ¿La crisis o el que permite la crisis? ¿Sí me voy a entender? Entonces, de hoy en adelante, tú no puedes ver la crisis mala. Que nos haga llorar y que nos saque de vez en cuando un hilito, no importa. Pero es bueno. Porque este joven me está diciendo la realidad. Que lo hicieron volver del mal camino, de la vida loca, desenfrenada. Parece como que Dios va a tener que cerrarle la llave a muchos. Voy a decirlo para allá, para el pueblo de allá, los del hospital. Pareciera como que el Señor le va a tener que cerrar la puerta y la llave de la bendición a muchos que están ahí. Porque no se dan cuenta de que le han dado la espalda al Señor. Su prioridad son otras. Ayer el Señor me bofeteó duro y ya fue a través de mi esposa. No me pegó ella, que quede claro. Pero me bofeteó duro con lo que me dijo. Qué bueno es tener un aguijón a la par. Esta es una lima, pero no es fina. Buenísima, me ha salido buenísima esta lima. No, lima. Óigame, me ha dado duro. Como pastor, usted debiera estar como casi que en las sandalias del Señor. Ubiquémonos. Porque a veces nos desenfocamos, ¿no? Y esto fue lo que pasó con este joven. Y entonces, ¿a dónde nos lleva esto? Al segundo misterio. Vamos al segundo misterio. ¿A dónde nos lleva esto? Lucas capítulo 10. Esta es una historia fantástica. Me gusta esta historia. Déjeme llegarle porque yo no la tengo aquí. Le dije que Lucas 10. Déjeme llegar. Vamos a aprender mucho de esta. Lucas 10. Versículo
25. Dígame cuándo llegó. Llegó. Yo acabo de llegar. Mire que bien. ¿Cuántos han leído esta historia? No todas las personas son aptas para ayudarte a usted. Yo voy a tener que irme por aquí porque yo que no me entendieron. No todas las personas son aptas para ayudarle a usted. Porque no todas las personas tienen lo que usted necesita para esa circunstancia. ¿Dónde está Andreita? Levánteme su mano. Le dije que me pusiera atención. Muy bien. Hay personas que están en prisiones eternas muy profundas. Y esto es un estudio que voy a dar profundo de la guerra espiritual. Muy profundo. Para que usted conozca a su enemigo. Que él no te quiere, él te prisionó. Sí. Pero hay gente, mi amado, que está muy metido en las cuevas de terror que el infierno tiene preparadas para muchos. Escúchame bien, porque le voy a decir esto y se lo voy a explicar en esta parábola. Y esta es una de las parábolas para mí muy hermosas. Tiene mucha riqueza. He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? ¿Qué cosas necesito hacer? Yo necesito la vida eterna. Por obra, sí, vaya. Vamos a ver. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lee? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Diga conmigo: y a tu prójimo como a ti mismo. Le hace énfasis a este texto, porque la clave está en este texto. La parábola se encierra en este texto, no en el resto de la. ¿Y por qué énfasis? Porque él está diciendo con todas las cosas, características que tú tienes que poner para amar a Dios. Porque de lo contrario, si no amas a Dios como está escrito, a tu prójimo nunca lo vas a. Entonces, la única manera que yo pueda ayudar a una persona cuando está en una crisis es si yo amo a Dios. Porque de lo contrario, yo no podré ayudar a nadie. Sigue diciendo la palabra. Mire que donde está el misterio de esto. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. En otra palabra, vivirás conmigo en eternidad. Versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Se da cuenta? Porque ni tenía el Señor, mucho menos iba a tener en cuenta el prójimo. Por eso es que un religioso no puede ayudar a una persona que está en un sufrimiento. ¿Sí me voy a entender? Entonces, respondiendo Jesús dijo: un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiciéndole, se fueron dejándolo medio muerto. ¿Quién fue el que te despojó? ¿Quién te dejó como muerto? Usted lo sabe, usted lo conoce. No me diga que ladrones, porque el que vino a hurtar, matar y destruir es el que está hablando Jesús aquí. No está hablando de hombres literales. No, está hablando de alguien que no le impide vivir una vida en libertad. Entonces, entendiendo eso en mente, aquí hay algo bien interesante. Dice: aconteció que descendió un sacerdote. ¿Un quién? Déjeme decirle algo con respecto a este. El concepto de nosotros es que lo vamos a juzgar a él, ¿verdad?
Usted lo juzgó. ¿No es cierto? Usted lo juzgó. Pero él no tiene ni vela ni entierro aquí. No. Porque no era el hombre apropiado para ayudar al que había sido destruido por el enemigo. Porque no todos tienen la facultad para poderte ayudar. Entonces el sacerdote queda inocente. Sigamos leyendo a ver qué nos dice más. Entonces, versículo 32. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Tampoco, usted lo juzgó, ¿verdad? Pero este tampoco tenía. ¿Por qué? Porque déjeme decirle algo, no todos tienen los dones de Dios. No todos tienen el amor de Dios. Por eso el Señor le dice, ámame con toda tu mente, tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo lo que tienes. Pero el prójimo va de rebote, porque ahí entra. Entonces, viene algo bien interesante, versículo 33. Ojo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido. ¿Quién lo movió? ¿Se da cuenta? Que cuando usted necesita, cuando usted está en crisis, cuando usted está, óigame, metido en el infierno, Dios va a mover a alguien que tiene facultades, que tiene los dones, que tiene el poder de Dios, que tiene la unción de Dios, que tiene todo lo del cielo para poderte ayudar. De lo contrario, no podré ayudarte. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué los dos primeros pasaron? Porque ellos no tenían lo que este samaritano sí tiene. ¿Qué quiero decir con esto? Mi amado hermano, Dios tiene una crisis para usted, pero también tiene a alguien que irá por tu crisis. Voy a volverlo así. Voy a ver por este ángulo. Dios tiene una crisis preparada para usted, pero tiene la provisión con alguien del cielo que tú necesitas para salir de esa crisis. Dios es, como dijo Job, el que hace la herida, pero la sana. El mismo que golpea es el mismo que alivia, lo dice el mismo texto. Con nuestras necedades. Esas son más fáciles. Por eso la parábola del hijo pródigo. Por negligencia de él. Él quiso ir a gastar la plata, pudiéndola diezmar. Pero como no se congrega aquí, la fue a tirar al mundo. ¿Sí me voy a entender? Mi amada iglesia. Déjeme decirle algo. El 95% de tu sufrimiento tiene que estar en manos del Señor. El 5% respáldese en el Señor. Nunca se puede hacer frente a una crisis si tú no estás aliado con Dios. ¿Por qué? Porque tú vas a recurrir a tus recursos y vas a obviar los recursos de Dios. Si usted tiene plata, usted va a la católica. Pero si usted está limpio, usted va a los higuerones. No me entendió. Si usted tiene plata, va a la mejor clínica. Pero si no, va al seguro. Eso que queda allá en los higuerones, ¿no? En el Brasil. La Marcial. Es que como yo nunca he ido a una de ellas, entonces yo no sé los nombres. Pero me voy a entender.
¿Ve? ¿Sí me voy a entender? Porque nosotros primero dependemos de nuestros recursos. El 95% recuéstese a los recursos del Señor. Y el 5% reposa en el Señor. ¿Cuánto le queda a usted? Nada. ¿Alguna pregunta? ¿Usted tiene alguna pregunta sobre eso? Sí. Sí. Amén. Vamos a decirlo de esta manera, si lo aplicamos al texto que dice Génesis 22. ¿Se acuerdan de esa porción? ¿Dónde estaba el carnero? En el zarzal, en la zarza. Ahí lo estaba adobando el Señor. ¿Sí? Siempre la ayuda de Dios, escúchame bien esto, va a llegar por donde tú menos lo esperas. ¿Por qué? Porque si nos vamos al texto de lo que dice el samaritano, de la parábola, el sacerdote es nuestra ayuda, es nuestra esperanza, es un buen recurso. El levita es un adorador, es un tipo bien hecho. Él no me ha oído a mí cantando. Ahora vamos a cerrar con una buena canción. La va a cantar el pastor. ¿Y por dónde se llegó la ayuda? Porque es el recurso de Dios. Siempre va a ser el recurso de Dios el que te cambie las circunstancias, no el que te alivie sus circunstancias. ¿Sí me voy a entender? Un buen dentista no te cubre la muela. Un buen dentista te escarba la muela. Y si tiene auxilio, la salva. Y si no, te la saca. Hay mucho que debemos de sacar, en serio, debemos de andar como un gallo. Porque de lo contrario, solo agujeros, tapar por encima. Y las penas van por dentro. Yo quiero que tú cierres tus ojos. No ve a Dios como tu enemigo, ve a Dios como tu aliado. Ve a Dios como el mejor recurso que tú tienes. Me gustó una de las canciones que ellos hoy adoraron. ¿Cuál fue, man? Buenísima, ¿verdad? Pero escogete una. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Esa. Entonces venga, adoremos. Yo quiero irme de verdad con un bálsamo. Que tú te lleves un concepto bien definido de quién es Dios. De verdad. ¿Estás pasando por alguna circunstancia? Por favor, ¿estás pasando por alguna circunstancia? No te avergüences. La circunstancia no te hace menos cristiano. Te hace un candidato para ser bendecido por Dios. Es que nosotros tenemos conceptos, ya como dicen, preinventados, religiosos. No, la crisis no te hace menos creyente. La crisis te levanta a la estatura donde Dios quiere llevarte. Termino con este texto. Esto está en 2 de Corintios, capítulo 4. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Atribulados, pero no angustiados. Ya el equilibrio. Angustiados, pero ¿qué? La tribulación mueve un elemento que es muy importante.
el controlar la angustia. ¿Por qué? Nótese esto. Mire qué importante esto. Y esto se lo digo para que usted lo medite. Muchas veces nosotros, al no corresponder correctamente a una circunstancia, por difícil que ella sea, muchas veces interviene el alma. ¿Por qué? Porque el alma saca lo que este texto dice claramente. El alma no está capacitada para curar una crisis. Por eso el apóstol Pablo hace dos énfasis en el mismo texto. Atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Usted puede estar en un apuro de crisis económica, pero no desesperados, mucho menos desamparados. Nótese que el apóstol está haciendo el equilibrio en el mismo texto, porque el alma te lleva a la angustia, pero cuando tú tienes el depósito definido aquí adentro, usted sustenta el alma. Y entonces, por más tribulación que tenga, dice el apóstol en el capítulo 16, que no lo vamos a leer, cuando fueron golpeados y metidos en el foso y lo amarraron en lo más profundo del calabozo. Cuando usted controla su alma, usted sabe que el alma usted la lleva al límite de adorar en vez de ponerle en un apuro. ¿Me están entendiendo? Cuando tú tienes la madurez del depósito por encima del alma, usted lleva el alma a adorar en vez de desesperar. Cierra tus ojitos. Venga. Ahí donde estás. Yo quiero orar por ti. Pero vamos a adorar. La última. Buenísima, Felipe. Te vi tocando el trono de Dios. Las sandalias de Dios. Nomás le amarraste la derecha. Lucha. ¿A qué clase de adoradores? Así en esa posición. Vea las voces que van a salir del altar. Sí, Señor. Ahí donde tienes que estar. Se mezcla con la alabanza de los ángeles. Santo. Y se pasea en medio de los 24 ancianos. Vamos, díselo. Y las manos del Altísimo se moverán en tu favor. A ti, mi amado, a ti. El adorador sabe escribir su propia historia. Tiene un libro. Y ese libro se escribe en el aposento solas con él. Pongámonos de pie. Hoy es un buen día para decirle al Señor, Señor, mi crisis. Vamos, dígalo conmigo. Señor, mi crisis. Hoy la veo y la seguiré mirando desde tu corazón y no de mi perspectiva. Ama al Señor con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Porque cuando veas a un hermano, sentirás el apoyo de Dios para moverte en favor de él. Amén. Amén. Hoy tengo una vecina que yo amo orar por ella. Todos los días, junto con mi esposa. Gaudí. Todos los días. Me acuerdo. Me mueve la compasión de Dios. Qué lindo. Porque ahora te recuerdo más
Te amo más. Amén. Levanta tu mano. Señor, gracias. Porque la crisis me hace más fuerte y me hace estar cerca de ti. Gracias por tomarme en cuenta en las crisis. Amén. Que la bendición del Dios Todopoderoso, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, dador de la vida, les bendiga hoy, mañana y siempre. Ven, Padre.